Hoy hablando de deportes, eh, otro programa difícil para mí, muy difícil, lo hablo muy seriamente, muy de verdad. Ahora es que he llegado a mi casa, ahora es que lo voy a hacer, y se me ha ido un gran amigo. Otro gran amigo se va para el más allá, para donde vamos a ir todos. Este no es cubano, y hablo de él en presente. Este es puertorriqueño, boricua. Tiene que estar de luto el pueblo puertorriqueño, todos los boricuas y los amantes del béisbol, no importa el país que sea. Se ha ido Santos Alomar padre, Sandy Alomar Jr., Senior. Mi amigo en lo personal, le, le tengo que dar siempre eternamente las gracias a Michelle Abreu, que fue quien me posibilitó en el año 2020, durante la pandemia, conocer y entrevistar a Santos Alomar, que para mí era una leyenda, supuesto beisbolera viviente. A ver, jugó 15 años en Grandes Ligas. 15 años. Debutó en el año 64. Latino y negro. Esa época era difícil. Y pocos equipos. Segunda base, jugador pimentoso, gran segunda base, gran defensor. No era un gran bateador. Sí, el pelotero del pugilato, el típico primer bate, el típico robador de base. Robó muchas bases. Con juego de estrellas. Pero su mayor legado, no solamente ahí, viene de ahí, de su etapa como jugador. Una caramba que tuvo dos hijos. Uno, para mí es de lo que yo he visto de pelota y de béisbol moderno, el mejor segunda base a rajatabla de la historia es Roberto Alomar. Tandy Alomar Jr., Santico, como decía él, padre, catcher de aquellos míticos indios de Cleveland de los 90, tronco de catcher, tronco bateador, mejor de la fama de ese equipo, indios de Cleveland ahora, y tronco de pelotero, tronco de pelotero. Lo que pasa es que a partir de ese día que yo entrevisté a Santos Alomar, que me dio una lección tremenda ese día y siempre después de eso, de humildad, porque oigan qué personaje es. Es un tipo de béisbol, ha sido entrenador, coach de bateo, de fildeo, de varios equipos de grandes ligas. Después de su retiro, a finales de los 70, al principio de los 80, de ayer, como quien dice. Esto Michelle Abreu lo conoció con los Blue Jays de Toronto, con los Azulejos de Toronto. Fue coach de él. Y a partir de ahí no sé qué pasó entre Santos y yo, pero Santos Alomar, Sandy Alomar Senior, padre, una gran amistad y que la tengo en el teléfono todos los días de esta vida, todos los días. Me escribía y nos escribíamos varias veces al día. Y no podía faltar la despedida de la noche, deseándome las buenas noches, mutuamente él y yo, y los buenos días. Y hoy fue igualito, hoy fue igualito. Perdone que me extienda, esto es una vivencia personal. Me da igual que tenga 100 vistas o que tenga 1000. Por ejemplo, me parece una vergüenza que la tremenda entrevista que él me dio a mí en el 2020 solo tenga 1100 vistas. Este tipo de persona, todos los cubanos deberían verla. Por cierto, siempre me hablaba de los peloteros cubanos con que él vio jugar, que con que él jugó y compartió, con los que tuvo relaciones. Taque Hernández, Luis Tian, Tony Oliva y con otros norteamericanos, los Griffin, los Bones, y el vínculo de él y sus hijos y su familia desde muchachitos. Tengo que ver cómo yo guardo todas esas vivencias porque todos me lo escribían. Me mandó muchas fotos buenas. Ahora en la premura que tengo y la cosa que tengo no la voy a encontrar de él con sus hijos que no están en internet. Vivía muy orgulloso de su hijo Roberto, muy orgulloso de su otro hijo, muy orgulloso de sus hijos y de sus nietos, de su familia, de su esposa. Un hombre de bien, un hombre de religión, muy cristiano y lo cumplía de verdad, pero tremendo jodedor. Y todos los días nos intercambiábamos cosas bonitas, espirituales, pero joderas y chistes que para qué, y chistes calientes y picantes. Y sé que me tenía mucha estima y mucho cariño. Y le voy a decir más, era para mí un confesor. Sí, se van a sorprender a esta gente que me conoce, familiares míos. No saben cosas de mí que las sabía él. Porque a veces las sabía sin yo decírsela. Una cosa que solamente me pasó con otro ser humano que hace muchos años se murió. Sí, en serio. Él sabía mi estado de ánimo y lo que estaba atravesando. Bueno, malo, regular. Lo sabía y me lo decía. Y me daba consejos. No solamente los que mandaba a todo el mundo, a mí dirigido. Yo los tengo. Y en días pasados, hace menos de una semana, le dije lo bien que me dio, lo bien que me siento ahora, lo bien que me va en todo. Después de una etapa que mucha, poquita gente sabe,
que he atravesado y se lo quise decir y se lo dije por escrito. Y le dije, mañana te llamo. No lo llamé, han pasado 5 días, no lo llamé. Complicado como uno vive aquí, complicado. Y se me fue. Hoy le escribí, lo voy a leer yo a él, hoy me le adelanté. Hoy le escribí a Sandy Alomar, lo voy a leer, que me parece mentira. Me parece mucha mentira, de verdad. Él se despidió de mí ayer a las 10:15 de la noche. Yo no me despedí anoche de él. Cuando pude escribirle a la mitad de me dio pena. Yo le escribí hoy 7:17 de la mañana. Él me escribió a las 8:08 un mensajito con imágenes, siempre lo mandaba. Y siempre me escribía en inglés y en español. Y oigan el mensaje que me escribió, ¿ok? La vida es irónica. Se necesita a la tristeza para saber qué es la felicidad y a la ausencia para valorar la presencia. Caramba, carajo, se despidió de mí. La tristeza que siento ahora me hace saber lo que es la felicidad. Y su ausencia me va a hacer valorar más todavía su presencia que siempre tuvo conmigo en estos 5 años y medio. Y me escribió después, la bendición de Dios y la paz siempre esté contigo. Aquel me lo escribió 8:08, este me lo escribió 8:40. Y yo le escribí un chiste a las 8:56 y él me contestó a las 8:57. Dice, cuando lo tengas, disfrútalo con inteligencia. Es una jodera, no lo puedo decir, un aparato, una cosa. Y Cano, Efraín García, quien me regaló esta gorra, estoy poniéndome esta gorra en honor a no solamente a Efraín, sino sobre todo a Santos Alomar. Cano me llamó hoy, o sea, Efraín García me llamó hoy, cosa rara porque nos escribimos, pero no nos llamamos, a las 12:39 del día. Me faltaban 7 minutos para ir a un sitio, con la noticia que me impactó. Sé que le dio un infarto a las 10:40 de la mañana y él lo supo creo que a las 11:40. Hacía menos de 2 horas que yo me había escrito con Santos Alomar. Le dio un infarto, que en paz descanse. Yo sí lo estoy extrañando. Me parece mentira que hoy no me despide de él, que mañana tampoco. Tengo que eso potabilizarlo, asimilarlo. Perdóname que me haya extendido, esto es un programa diferente. Pero nadie sabe, ni gente musical a mí, la razón que yo tenía con ese señor. Lamento, Fernando Vilá, que me dijiste que hiciera una biografía, la estaba posponiendo. No fui a Puerto Rico a verlo, no nos hemos vuelto a ver. Intercambiábamos mucho de béisbol, me enseñó mucho de béisbol y de historia de béisbol, latino, boricua, norteamericano, grande liga y cubano. Hablábamos mucho de muchas figuras que coincidieron con él. Eso es todo lo tengo escrito, tengo que ver cómo salvo todo eso. Y Santos Alomar, repito, era un hombre de béisbol y a esos hijos suyos los hizo peloteros de él. Él me hacía los cuentos como tuvo que trabajar muchísimo con ellos de niño, toda su vida. Muy orgulloso de sus hijos. De Roberto Alomar, cuando tuvo aquel mediano escándalo que le fabricaron, de aquella mujercita, aquella cosa, hablamos mucho de eso. Hablábamos mucho de la sabermetría, del béisbol moderno que ya no es béisbol, de todo lo que yo critico, él no lo criticaba. Compartíamos la afición por los Yankees, por cierto. En fin, no tengo para cuándo acabar hablando de él. Hablaba siempre de los peloteros cubanos de ahora, era un punto que a mí me interesaba. Estuvo en Cuba en el Mundial de La Habana en 1984. Era seguidor de este canal, de mi canal. Hoy perdí un suscriptor también, a otro video. Era un tremendo amigo, aunque sé que tengo que sentirme contento, porque conocí a un extraordinario ser humano, de los mejores y más grandes que he conocido en mi vida. Estoy hablando en serio, fuera de béisbol. Este tipo hablaba de sus amigos cubanos. Cada vez que moría alguien le avisaba, yo le avisaba, y él veía la muerte más cerca. Pero un hombre que estaba preparado para eso, para la muerte, porque es muy cristiano. En paz descanse, mi amigo, de verdad. Ya no tendré esos chistes, esas joderas. No puedo mandarte las fotos y cosas picantes. Echo de menos, de verdad. Mi más sentido pésame para sus hijos y toda su familia y la familia del béisbol. Nos veremos a ver, Sandy. Yo sé que sí. Y sé que va a ser en un buen lugar donde tú tienes que estar.
tiene que estar en ¿verdad? Tú eras un santo, jugador, pero un santo.